¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Empezamos con la segunda conferencia del día de hoy, del SECA 2020 Online. Vamos a contar con la participación de nuestro amigo de, del, ingeniero, del ingeniero Roberto Velasco por parte de Soluciones Acústicas con el tema de acústica para home studio, ya que pues ahorita es un tema importante, ya que pues muchos productores o mucha gente quiere empezar a hacer sus grabaciones en casa sin la necesidad de ir a rentar un estudio fuera, que llega a ser algo muy costoso, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Aquí, híjole, pues Mucho aforo, la verdad, afortunadamente, y esperamos con esta ponencia suya, ingeniero, que tengamos mucho más. No, hombre, con todo gusto. Qué padre. exacto. Pues bueno, Roberto, Qué bueno, ¿eh? ¿cómo? ¿Perdón? Sí. Y qué bueno que estén haciendo esto. Hace mucha falta. La cultura de la acústica es muy pobre aquí pues en todo el mundo, ¿verdad? Pero especialmente aquí en nuestro país. Sí, bueno, Pero bien, sí. Sí, pero ese es el objetivo del SECA, que haya más gente interesada en trabajar en este rubro, como igual como tú comentas que hace falta esta gente. Y también puede, para la gente que no conoce que tanto el Instituto Politécnico Nacional como la ICIME Culhuacán, o también Zacatenco, imparten estas carreras que están enfocadas hasta a estos sectores de la industria, ¿sí? excelente, Sí, pues bueno, excelente. comenzamos, Roberto. Bien, pues buenos días. Buenos días a todos. Eh, pues a mí me tocó, ¿qué les puedo platicar de Home Studio? A mí me tocó la época de los 70s en todo su apogeo. Eh, digamos que el home studio viene a ser una derivación de los grandes estudios de la industria de la música, de la industria de la grabación. Entonces, pues vamos a hacer un poquito de historia, nos vamos a ir rápido porque es mucha información. O sea, aparentemente un home studio, pues no sé, es un estudito en casa, ¿no? Caray, pero tiene toda una historia. Hay bases muy profundas, tiene raíces muy profundas digamos, en la realidad humana, ¿no? ¿Quién, no sé si hay alguien que en la actualidad no haya escuchado música alguna vez en todo el mundo, tal vez en una isla desierta, qué sé yo, ¿no? Pero también tenemos que considerar que la grabación, o sea, el guardar para la posteridad una pieza de música es reciente, totalmente reciente. Es de apenas hace 200 años, ¿no? Más o menos con Edison, tal vez un poco antes. Y todo el tiempo anterior solamente se escuchaba la música en vivo. Entonces solamente los reyes y la gente que tenía poder o que tenía acceso podía escuchar música. Los demás, pues no sé, tendrían que hacerle cantar o hacer, o sea, inventarse sus instrumentos, hacer ruidos. Pero la música como la conocemos, que para nosotros es algo tan natural, tan normal de todos los días, pues durante casi toda la historia de la humanidad no se tuvo ese acceso, ¿verdad? No se escuchaba. Entonces llegaban ¿cómo se llaman? Señores que cantaban con su guitarrita, recorrían los pueblos donde nunca nadie había escuchado música, entonces tocaban su laúd, decían dos, tres versos y la gente se impresionaba, ¿no? Y a la vez escuchaba las noticias del reino y de eso vivían ellos. Pero bueno, les voy a pasar una presentación, ¿verdad? Para irnos rápido con esto. Home Studio. Todos, todos queremos tener uno, ¿verdad? Sí, Sí, cómo no. más ahorita con la pandemia. No, hombre, padrísimo. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio de la grabación. En realidad esto empezó con Edison.
con el famoso fonógrafo, ¿verdad? Grabando en un cilindro de cera, con una aguja que estaba acoplada a una membrana. La membrana vibraba con la voz que entraba por esta trompeta y grababa el surco. La misma aguja reproducía la vibración del surco y escuchábamos lo que había quedado. Obviamente la calidad, pues, no era lo que todos queríamos, ¿verdad? Pero ya teníamos por lo menos la voz para la posteridad de nuestros padres, digamos, para que cuando ya no estuvieran con nosotros los pudiéramos seguir escuchando, aunque fuera con esa calidad pobre. Pero bueno, fue un salto, digamos, no un gran paso, fue un salto tremendo esto. Obviamente la tecnología ha ido desarrollándose y para 1887, 10 años después, ya estaba a la venta el gramófono, que era lo mismo, pero ahora eran discos también de cera y de pasta, una cosa muy similar. El primer estudio en forma comercial que se montó fue el New York Phonograph Company, fundado en 1890. Entonces ya vendían ahí ellos sus cilindros grabados, ¿verdad? Digamos que ese es el inicio de la grabación, pues profesional, en realidad profesional, porque ya era una profesión para estas personas, ¿verdad? Claro que no he escuchado yo ninguna grabación de aquella época, pero me imagino que pues la calidad no tiene nada que ver con lo que se hizo apenas 100 años después. En 1906 se inventó el bulbo, ¿no? El audión le llamaron. Esto revolucionó la industria electrónica, ya se podía amplificar el sonido, se podían usar micrófonos, los micrófonos que había para los teléfonos, de algún modo se adaptaron a amplificadores de bulbos para escuchar en las bocinas que estaban también por inventarse, ¿verdad? Y era una revolución esto, ¿no? Vino en la abadía de Westminster el 11 de noviembre de 1920. Hubo un homenaje al soldado desconocido y fue el primer evento que se grabó en vivo. Se las ingeniaron los ingenieros, valga la redundancia, para poder hacer esta grabación. Esta tengo entendido que la tienen guardada en algún lugar allá en Inglaterra y hay copias, o sea, hay copias de esa grabación, hay grabaciones pues que se podrían escuchar. Estuve buscando en internet, pero no encontré una reproducción de esta grabación, pero sé que está disponible, no sé dónde. Hubiera estado interesante, ¿verdad? Ahora, entre 1916 y 1925, la Western Electric desarrolló un sistema de grabación electrónica que revolucionó la calidad de las grabaciones. En 1925, la Victor Talking Machine Company, que después sería la RCA Victor, junto con la Columbia Phonograph Company, lanzaron a la venta al mismo tiempo, se pusieron de acuerdo las dos empresas para lanzar al mismo tiempo las primeras grabaciones de alta calidad con el sistema de Western Electric. En esta imagen está la cápsula del condensador 394 de Western Electric, micrófono de condensador, que fue muy famoso en esa época, fue una revolución también, porque pues ya era el primer micrófono de condensador con la calidad de un micrófono de condensador. Se concesionó, entre otras empresas, a la empresa alemana AEG, que era una empresa muy importante de electrónica en Alemania, donde trabajaba un técnico llamado George Neumann. Tal vez ustedes hayan escuchado algo relativo a esta persona. Y era esta cápsula de Western Electric, era la pieza principal del micrófono 47A, que fue una revolución en los estudios o en la grabación en aquella época. Simplemente hay que recordar que el micrófono Neumann U47 pues sigue siendo uno de los mejores micrófonos del mundo, ¿verdad? Sí. Claro. Bien, sí, claro. siguió avanzando la tecnología y para 1930 RCA pues sacó su primer grabadora doméstica, ¿sí?
la radiola. Después en 1940 salió el Recordio, que tenía la capacidad de grabar desde un micrófono o directamente desde la radio. Eso fue por 1940. Pero bueno, antes, en 1935, la compañía alemana AEG, que eran, pues los alemanes siempre han sido, la tecnología para ellos se les da, ¿no? Como que nacen ya con alguna característica o es cultural, no sé, pero se les ha dado siempre la facilidad para los desarrollos tecnológicos. Ellos en 1930 desarrollaron la primera grabadora funcional de cinta magnética. Ya antes se había trabajado con el alambre magnético. Y durante la Segunda Guerra Mundial, a alguno de los técnicos se le ocurrió la idea de agregar, ya sabían cómo funcionaba la cuestión esta de la cinta magnética, entonces sabían la curva de histéresis del material magnético, y a algún genio alemán se le ocurrió agregar una corriente de polarización, una frecuencia alta que no queda grabada en la cinta, porque la cinta no tiene capacidad para grabar una frecuencia tan alta como, digamos, 50, 100 mil hertz, o aunque quedara grabada nosotros no podríamos escucharla, pero sobre esa frecuencia montar la señal de audio que nos interesa, o sea, modular esa frecuencia con la señal de audio. Entonces la sacan de la zona de histéresis, de la zona alineal o irregular de histéresis del material magnético, y lo ubican en la zona lineal de la grabación magnética, lo cual le dio por primera vez a la cinta magnética una calidad impresionante, sobre todo para aquella época. Ya en 1943 esta empresa tenía grabadoras estéreo. Durante la Segunda Guerra, los norteamericanos, me parece que no recuerdo dónde, allá en Europa, tuvieron acceso a una cantidad de estas grabadoras, pudieron llevarse muchas de estas grabadoras, se las llevaron a Estados Unidos. El que le tocó esto fue un John T. Mullin, fue la persona que le tocó entrar, ver que eran equipos pues extraños, pero sabía más o menos de qué se trataba y dijo, no, pues vamos a llevarnos esto porque esto es un secreto alemán muy importante y pues tenemos que pues ver qué hace, ¿no? Y cómo funciona. Se los llevó a Estados Unidos, estuvo trabajando con esas grabadoras, las analizó, las reconstruyó, las echó a andar, vio toda la parte, digamos, práctica, el BIAS, entendió de qué se trataba. Con partes de unas y de otras se empezó a armar otra con mejor calidad, con ayuda de los técnicos norteamericanos, pues, con amigos suyos, desarrolló una más, digamos, más profesional, ¿no? De mejor calidad. Y luego la fue a ofrecer a un artista que tenía su programa de radio, Bing Crosby tenía un programa de radio en vivo muy exitoso, pero como él a veces tenía que viajar, tenía problemas y no podía pasar su programa de radio, entonces perdía audiencia. Para él era un problema eso, entonces siempre estaba atado a su programa de radio. Cuando Mullin le mostró su grabadora, grabó su voz, la escuchó y dijo, ah, caray, esto es en vivo prácticamente aquí. Y dijo, bueno, vamos a usarlas, vamos a hacer una prueba, vamos a transmitir. Entonces hicieron la prueba, se llevó a cabo la transmisión. Los dueños de la radiodifusora no querían que se hiciera, pero bueno, ellos la hicieron como fuera, o sea, a escondidas hicieron la transmisión. Los dueños pensaron que sí había salido en vivo la transmisión. Bueno, dijeron, ok, sale, vamos a aceptarlo. Y desde entonces muchos de los programas los grababa y los transmitía grabados y nadie notaba la diferencia. O sea, ya tenía la calidad suficiente para eso el equipo. Entonces, Crosby le ofreció a Mullin cooperar para formar una compañía fabricante de grabadoras, que fue justamente Ampex, que después, bueno, se hizo muy famosa. Ampex, ¿no? Vendieron una cantidad enorme de máquinas. Su primera grabadora fue la Ampex 200, en 1948 la lanzaron al mercado.
Ahí está este señor Mullin con su máquina. Esta grababa un solo canal. Vean el tamaño de la máquina para grabar un solo canal. Pero bueno, era muy valioso en ese momento, ¿verdad? Sí, bastante. Ampex fue avanzando en la calidad de sus máquinas, fue sacando cada vez mejores máquinas. Y luego empezó otra empresa también que se llamaba Scully a fabricar grabadoras también en Estados Unidos. Y en 1957 ya habían avanzado lo suficiente como para fabricar una grabadora multitrack. Tenían la competencia entre Scully y Ampex para para la grabadora multitrack. Ampex pudo haber sacado su grabadora Ampex antes que Scully, pero Ampex no quería arriesgarse, quería sacar una grabadora totalmente confiable, profesional, de alta calidad, sin problemas. Entonces Scully les ganó, lanzaron su máquina casi experimental, pero la sacaron al mercado y el que la compró fue Les Paul, el famoso ingeniero cuyo nombre tienen las guitarras Gibson, las mejores guitarras Gibson, Les Paul. Él fue el primero que compró una grabadora de 8 canales para su home studio. Ya entonces había home studios, o sea, para su estudio casero, una grabadora de 8 canales. Era fabuloso, increíble. Les Paul fue muy famoso por toda la experimentación, por todo el avance técnico. Él era uno de los pioneros en la cuestión técnica. Y bueno, en esas estábamos cuando ¡pum! Viene la revolución, ¿verdad? Otro paso de la revolución. Estos señores tuvieron un éxito tremendo, podían hacer lo que quisieran en el estudio, estaban autorizados para hacer todo lo que quisieran. Y Ken Scott, uno de los ingenieros que trabajó con ellos desde el principio, platica que cometió muchos errores. Él era un ingeniero joven, aprendió, era casi un aprendiz todavía cuando ya estaba trabajando con los Beatles. Entonces cometió muchos errores y se preocupó más de 2, 3 veces de que lo fueran a correr por los errores que había cometido. Pero llegaban ellos y decían, oye, eso está interesante, ¿qué es lo que hiciste, no? Cuando metía la pata. Oye, eso suena muy bien, y entonces lo integraban a sus grabaciones y integraban una cantidad de digamos, cuestiones diferentes en su grabación. Ken Scott lo hicieron, por ejemplo, grabar en multitrack con 2 máquinas de 4 canales, sincronizar las 2 máquinas de 4 canales a como diera lugar, como se pudiera, para que pudieran grabar 8 canales. Claro que el resultado, pues había un poco de flanging, ¿verdad? Porque no estaban tan sincronizadas las máquinas, no eran tan precisas, y lo podemos escuchar en algunas de sus grabaciones. Me acuerdo del sonido, no recuerdo la canción. En el disco Revolver, por ejemplo, hay varios efectos de ese tipo donde experimentaron mucho. Fueron revolucionarios en todos sentidos los Beatles, tanto musical, letras, personalidad, ropa, todo, ¿no? Todo hicieron una revolución y una producción enorme de canciones. Se grabaron casi la tercera parte de todas las canciones que compusieron más o menos completas, unas una parte, otras medio completas y así, pero 220 canciones son las que se grabaron de ellos, y con eso fue suficiente para hacer la revolución. Eso fue en los 60s. Tuvieron mucho tiempo para hacer lo que quisieran. En 1967, esta fotografía es de lo que está en blanco y negro de la fotografía de 1967, lo que está a colores es actual. Es un montaje en el estudio de Abbey Road. Ahí está Ken Scott y pues está en la consola que se utilizaba en aquella época. Es cuando ya se necesitaba multitrack, ¿verdad? Era muy importante los canales multitrack, aunque se podía grabar apenas en un canal o cuando mucho en 2 canales. Ya conforme fue avanzando la tecnología, pues ya grabaron 4, 8 canales y así. Así fue avanzando la cosa. Por ahí de 1968, pues ahí en los 60, ¿no? Un poquito después de esta fecha, más o menos, apareció un par de bocinas de JBL para estudio que eran chiquitas y sonaban muy bien, las 4310.
sonaban excelente para la época, era un desarrollo muy importante. JBL creció, en los 70s creció una enormidad. Entonces sacaron estas bocinas que para los estudios eran una perla, ¿no? Un garbanzo de libra. Y se empezaron a usar en los estudios y como eran chiquitas las podían poner encima de la consola. Entonces la arquitectura de la sala de control ya no era tan importante, ya era más intenso el campo sonoro de las bocinas por estar cerca. Sí, empezaron a llamar de campo cercano, por supuesto, de near field. Y en eso estaban cuando Auratone sacó sus cubitos, sus cubos 5C, que se hicieron famosísimos. Entonces, así como en todos los estudios había JBL 4310, de repente empezaron a aparecer las Auratone en todos los estudios. Donde vean ustedes fotografías de estudios, busquen en internet, en Google, estudios de los 70s, y van a ver que en todos hay estos cubitos, junto a todas las demás bocinas que ustedes quieran, están estos cubitos de Auratone, que eran la referencia final del ingeniero. Auratone tuvo problemas porque tuvo una sobredemanda. Entonces, como les pedían tantas bocinas, no tenían la capacidad de producción para fabricar tantas bocinas. Y bueno, el dueño quiso montar de hecho, montó su fábrica, pero mientras montaba su fábrica y no alcanzaba a cubrir la demanda, Yamaha ya había sacado sus bocinas NS10, que también fue un producto muy bueno para la época, y se estandarizó el uso de estas bocinas en los estudios, pero Yamaha sí tenía la capacidad de manufactura para todo el mundo. Entonces cubrió todo el mundo Yamaha con sus bocinas. Todos los estudios del mundo tenían bocinas Yamaha. En S10 igual van a ver fotografías de Yamaha junto a Auratone y junto a las demás que ustedes quieran ver. Pero ese fue un desarrollo, las bocinas de campo cercano. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que aunque la acústica del cuarto no sea muy buena, pues nos acercamos a las bocinas y ya no nos afecta tanto la acústica. Esa es la técnica. Muchos ingenieros trabajan su mezcla con bocinas de campo cercano y después checan en las bocinas de campo lejano, el campo medio, pero primero hacen su mezcla en bocinas de campo cercano. Y bueno, pues entonces empezaron las consolas grandes con la Harrison, la consola Harrison de 24, 32 canales, consolas enormes. Y la herencia de Harrison fue MSI. MSI empezó a fabricar sus megaconsolas y las vendió por todo el mundo. Las famosas JH500, JH400, JH500, JH600. JH quiere decir Jeep Harnett, que era el nombre del dueño de la compañía. Es el señor de lentes de la izquierda, el de saco oscuro que le está dando la mano al que tiene el cuadro en la mano. O sea, el de la izquierda de saco oscuro y corbata es Jeep Harn. Entonces sus consolas eran las JHs, su grabadora era la JH24, la de 24 canales, y la JH110, la de 2 canales. Vendió cantidad de consolas en todo el mundo. Aquí está entregando la consola en 1970, la primera consola MSI en los estudios Criteria de Miami, donde todavía graba de repente Gloria Estefan, donde se hicieron los éxitos de los Bee Gees, de Fiebre Sábado por la Noche, y cantidad de éxitos con esta consola que ustedes están viendo, justamente con esa consola. Y entonces llegaron los 70s, el apogeo de los estudios de grabación. Fíjese, desde 1877 empezó la primera grabadora, en 1970 fue la explosión de la grabación. Gracias, perdón. Los 70 fue fabuloso, y a mí me tocó vivirlo a fondo, afortunadamente, porque no se podía afinar a los cantantes, o eras buen cantante o no tenías muchas probabilidades de éxito, o eras buen músico, la electrónica, la computadora no te hacía la música, no te ayudaba con los ritmos, no te daba el tono exacto de las notas, tenía que estar muy bien afinado tu piano, muy bien afinado tu guitarra, o sea, tenías que ser
un buen músico para poder tener alguna probabilidad de éxito. Entonces fue una explosión musical fabulosa. La música de los 70s es, para mi gusto, no sé, me dicen que ya estoy viejito, que es por eso, ¿verdad? Pero para mi gusto es la mejor música, digamos, que se ha grabado. Haciendo a un lado la música clásica, ¿no? Que ha trascendido edades, ha trascendido eras, ¿ok? Digo, no creo que Beethoven, Mozart y Chopin hayan sido los únicos músicos de su época. Debe de haber habido cientos de músicos que no trascendieron simplemente pues porque o no eran buenos o no tuvieron la suerte de que, no sé, de que los reconocieran, ¿verdad? Pero en los 70s hubo muchos clásicos que van a pasar a la historia como clásicos, ¿no? Entre ellos, obviamente, los Beatles. Pero no son los únicos, hay otros músicos que han trascendido. Sería larga la lista, bueno, no tan larga, pero sí sería larga. Led Zeppelin, Deep Purple, qué sé yo, ¿no? Eagles. Vamos a hablar hasta de, bueno, Jimi Hendrix, Michael Jackson, no sé, hay muchos artistas que podrían pasar a la historia, ¿verdad? Entonces, los estudios, pues, más o menos ya tenían esta forma, su consola enorme y su grabadora o dos grabadoras, porque a veces amarraban dos y ya no alcanzaban 24 canales. Las superproducciones necesitaban al menos 48 canales. Entonces ya tenían equipos de ese tamaño, ¿verdad? Como aquí hay una remembranza, un estudio actual donde todavía tiene su grabadora de 24 canales y su grabadora de 2 canales. Más o menos esta era la imagen en los estudios, todavía es la imagen de los estudios grandes. 2 grabadoras, grabadora de 2 canales, consolota. Este se ve que es actual simplemente porque tiene una pantalla ahí al centro enorme, pero quitando la pantalla es prácticamente un estudio de los 70s con sus bocinas de campo lejano, sus bocinas de campo cercano. ¿Qué tenían en común? Bueno, estamos hablando de que tenían una consola, básicamente. Tenemos aquí un ejemplo que en aquella época costaba $160,000. Échenle números a 21 pesos actual. 20 son Necesitaban como también 3,5 millones. más o menos. Su grabadora de $45,000, de esa me acuerdo perfectamente porque yo vendí varias de esas en aquella época. Yo trabajaba en MSI en aquella época. Obviamente había la opción de la competencia, que era la Studer, una grabadora de mejor calidad, más robusta. Y había, bueno, obviamente al terminar la mezcla, pues tienes que grabarla en una grabadora de 2 canales y para eso estaba la JH110. Todo este equipo requería de un ingeniero, o sea, no se podía como ahora comprar tu computadora y adiós, ¿no? No, necesitabas un ingeniero de planta en el estudio que tenía que estar como en Peerless las 24 horas a veces, ¿no? En Discos Peerless, que es donde yo trabajé, muchos artistas grababan de noche, como el Grupo Latino y esta cantante del cofrecito, ¿cómo se llamaba? Una cantante de ranchera muy guapa. Grababa en la madrugada nada más, entonces me tenía yo que quedar toda la noche porque el equipo podía fallar en cualquier momento. Y si fallaba, había que sacar módulos, abrir las compuertas donde estaba la electrónica de la máquina. Estaba fabricado de tal modo que se le pudiera dar mantenimiento rápidamente. Entonces se sacaban las puertitas, por ejemplo, de la máquina de 24 canales. En la parte de abajo están las puertas, esas cafés, se abren y se saca la electrónica rápidamente para checar fallas. Y la puerta horizontal de arriba café se abre y se puede desplazar o girar el transporte, darle la vuelta al transporte para poder verlo desde abajo y darle el mantenimiento necesario rápidamente también. Esa era la idea. Igual la consola se sacaba módulo por módulo, se metía un módulo de extensión, se volvía a montar el módulo encima y ya podíamos revisarlo con el osciloscopio
y checar inmediatamente hasta dónde llegaba la falla, cambiar la pieza, era la época de cambiar transistores y resistencias, y volver a meter el módulo, y en 10 minutos, 15 minutos, cuando mucho, tenía que estar otra vez funcionando la máquina. Por lo tanto, nos tenemos que saber de memoria la trayectoria de la señal, de memoria todos los tornillos y todas las partes y para qué servía cada cosa. Si no, pues no podíamos darle mantenimiento a estas máquinas. Ese era lo normal, el trabajo de todos los días era la costumbre en estos estudios. Además de esto, bueno, pues necesitábamos pues un buen monitor, ¿verdad? Westlake, además de los de campo cercano, por supuesto. Pero perdón, ya estamos hablando de estéreo. Son 2 buenos monitores, ¿verdad? Échenle cuentas. ¿Cuántos van ahí? Tenemos de equipo, si le suman, tenemos $233,000 ahí en este equipito que está ahí nada más. Agréguenle micrófonos, otros $20,000. Agréguenle periféricos, otros $50,000, digamos. Y más o menos, no sé, entre 200 y 300,000 de acústica. Más, olvidemos el edificio, ¿no? Digamos que fue rentado el edificio o el lugar donde esté montado el estudio. Vamos a olvidar el precio de eso. Pero de ahí ya tenemos nada más para montar un estudio, necesitábamos por lo menos $500,000, que digamos hoy serían pues más de 10 millones de pesos, ¿verdad? Esto fue durante los 70s. Claro, las producciones, ¿cuánto costaban? Costaban las económicas, llegaban a costar unos $100,000. Y yo recuerdo alguna vez haber visto un presupuesto de Luis Miguel de $450,000 de su producción. Imaginen cuánto costaban las producciones de los Beatles, ¿no? De Led Zeppelin, no sé, de The Who, de Santana. Era un mundo increíble, ¿verdad? O sea, estar en ese mundo era, no sé, era una suerte. Pero bueno, sí, era un núcleo muy cerrado, no había muchos estudios. En México en aquella época recuerdo el de la GAB, el de Sony, el de Polygram, el de Peerless, el de RCA, el de Musart, el de los Babies, que después se llamó MAG. Había otro que se llamaba Uvisión, allá por Alfonso XIII. Y Do Re Mi, ¿cómo no? Que estaba en el norte de la ciudad. Y bueno, pues, párenle de contar. Tal vez se me olviden 2 o 3, pero eso era todo lo que había. Esa cantidad de estudios ahorita puede ser que esté superada en una sola manzana de la ciudad, con los home studios de todo el mundo. Y en esas estábamos, ¿verdad? Cuando de repente sale Tascam, una empresa que fabricaba consolas semiprofesionales, o sea, consolas grandes, pero no tan profesionales como MSI o Studer, o es Solid State Logic, y saca su consola Tascam Portastudio, que grababa 4 canales en cassette. Caray, multicanal en cassette. Pues como se hace una revolución, ¿verdad? No vamos a hacer un disco que se venda, pero sí podemos hacer muy bien demos en casa. O sea, para home studio este fue un paso muy, muy importante. Costaba $899, recuerdo, esta consolita. $899, que son ahorita, pues no sé, 20,000 pesos, ¿no? ¿Ustedes pagarían 20,000 pesos hoy por una grabadora en cassette de 4 canales? Difícil, ¿verdad? Ahorita no. No, pues no. Como para museo. Exacto. Y claro, la tecnología, entonces de repente, más o menos en esa época, se empezaban a hacer los primeros experimentos de grabación digital con el código PCM, grabación en cassette de video. Recuerdo que se grababa en los cassettes de THX o en los beta. Bueno, había grabadoras para beta y para THX de 2 canales. Sí, grabación digital en 2 canales.
pues ya era digital, ya era toda la calidad del audio digital, pero las máquinas duraban poco, los cassettes se borraban, o sea, había una cantidad de problemas, ¿verdad? Pero bueno, ya empezaba la grabación en digital, en cinta. En 1984, Evan Brooks y Peter Gotcher lanzaron su programa, su compañía DigiDesign diseñaba chips con muestreo de percusiones para que se pudieran manejar. ¿Se acuerdan de las cajas de ritmos? Empezaron las cajas de ritmos. Sí, Bueno, estos las señores voces. diseñaron unos chips que le podían meter a las cajas de ritmos para que tuvieran sonido más real, muestras de sonidos reales para que sonaran más naturales las cajas de ritmos. Ya sampleados, ¿no? Ellos mismos desarrollaron el Sound Designer, donde ya se podía pues grabar directamente en la computadora, pero 2 canales nada más. Luego en 1989 Sound Tools lanzó el primer programa para grabación sin cinta, o sea, en computadora. Solo 2 canales, pero ya podíamos grabar directamente. Y solamente en computadora Apple. No porque no quisieran Windows, sino porque era muy fácil en la computadora Apple, como era una plataforma integrada, no había conflicto entre la tarjeta de audio y la motherboard y todo ese rollo, ¿no? Era todo integrado, entonces se les facilitó mucho el desarrollo en esa computadora. Luego Audiomedia. Pero lo interesante fue que para 1991 Pro Tools lanzó la primera grabadora multicanal. O sea, fue la misma grabadora esta de DigiDesign, pero bueno, al ser multicanal ya le llamaron Pro Tools. Grababa 4 canales directamente, 8 canales con una tarjeta extra y podía grabar hasta 16 canales, creo, la Pro Tools 1. No recuerdo si la 1 o la 2 ya grababa hasta 16 canales con tarjetas adicionales, pero la Pro Tools 1 podía grabar 8 canales, eso sí, definitivamente. Entonces, digamos que es el inicio de la grabación multicanal en computadora. Hasta el 93 salió Windows con su Session 8, ¿verdad? Pero estaba limitado a 8 canales. En el 92, entre Pro Tools y el Session 8, salió la grabadora en cinta de ADAT con su cassette especial de ADAT, que era más robusto, soportaba más uso rudo, ¿no? Duraba más. Esta grabadora también fue una revolución porque estaba muy, muy económica. No recuerdo cuánto costaba, pero sí recuerdo que se podían comprar 3 máquinas de estas para tener 24 canales y nos costaba la quinta parte de lo que costaba una grabadora multicanal analógica. Entonces, pues desplazó a las grabadoras multicanal durísimo, ¿no? Fue un golpe para MSI, para Studer, para todas las marcas de grabadoras multicanal, Mitsubishi. 8 canales que además se podían sincronizar. Como ya era audio digital, ya era más fácil de sincronizar. Y entramos entonces en la era digital. $995. Y de una vez para dar el golpe de gracia ahora a las consolas, Mackie, la compañía que antes era Tapco, sacó su revolucionaria consola 1604. Multicanal de alta calidad, calidad profesional, pero a un precio de $995. O sea, 20,000 pesos, ¿no? Bueno, $995 contra, ¿cuánto dijimos de la otra? 160,000. Ah, bueno. Una gran diferencia. Ustedes dirán, si no les pegó, no les pegó a las consolas grandes, ¿no? Y empezaron entonces a crecer en cantidad los estudios en casa. Esta consola tenía la característica de que se podía montar en rack, llevarse en vivo para usarse en vivo o usarse en la casa y muy fácil de conectar.
excelente sonido. Nunca antes había habido una consola con tan alta calidad, tan pequeño espacio y ese costo. Las consolas de calidad similar eran las Tascam, pero que costaban, no sé, 20 veces más, ¿no? Y esas eran las económicas. Y llegó en el 94 el Pro Tools 3, que fue otra revolución porque ya pudo grabar N canales, ya se podían grabar de entrada 64 canales. Por $2,495, pues era una ganga, ¿verdad? 64 canales. O sea, más que 2 grabadoras de 24 canales, pero sin ruido, sin el hiss de la cinta, sin la saturación de la cinta, con un sonido nítido. Y esto nos abrió la puerta para los estudios de grabación domésticos definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en la era actual, digamos, las cosas cambiaron mucho. ¿Qué pasa? El costo del equipo pasa a un segundo término, ¿verdad? Ya el equipo no es el problema, ya cualquiera puede comprar. Trabajando y ahorrando, cualquiera puede comprar un buen equipo de grabación para montar un estudio de grabación completo. ¿Cuál es el problema ahora? ¿En dónde montarlo, verdad? O sea, necesitas un lugar. Tu casa, la casa de alguien, rentar un local, rentar un departamento, lo que sea, necesitas un espacio para montar tu estudio de grabación, por muy pequeño que sea. Claro que te puedes ir a mezclar al Starbucks, ¿verdad? Con tus audífonos y tu computadora. Pero no puedes grabar en el Starbucks. O sea, el problema es el momento de la grabación, que además el home studio se orienta más bien a la grabación, no tanto a la mezcla. Normalmente el 80% de los estudios de grabación domésticos graban en casa, pero mezclan en un estudio grande, en un estudio profesional. No en el Starbucks, ¿verdad? Entonces, a falta de un espacio específico, pues no nos queda la casa. Mamá, perdón, pero voy a usar no sé, la bodega. Tienes ahí, o la sala no, porque pues ya no va a poder visitar los tíos. Pero pues ni modo, te vas a tener que pasar a mi recámara y yo me voy a la tuya porque ahí tienes espacio suficiente para que entre la batería. Entonces, ok, ya hay cantidad de estudios caseros. ¿Y qué pasó con la industria de la grabación? Que se atomizó, cerraron los estudios grandes, o sea, cerró, no sé, Peerless, Musart, Polygram, RCA, cerraron cantidad enorme de estudios, la GAB, muy pocos quedaron de aquella época. Porque bueno, ya no era negocio, ¿no? Claro que quedaron los pocos que pueden complementar el servicio que los estudios pequeños necesitan. O sea, un estudio pequeño no puede dar la calidad de una consola Solid State Logic con unos monitores SM9 de Focal, por ejemplo. Pues eso es difícil tenerlo en la casa, ¿no? Que hay quien lo tiene en casa, les diré. Sí hay quien tiene en casa Solid State Logic de, no sé, de 70 canales, cosas así, pero no cualquiera. Entonces, sí quedan algunos estudios, unos pocos, pero sí quedan algunos. Entonces vamos a analizar qué tenemos aquí. Tenemos home studio contra estudio profesional. ¿Cuáles son las ventajas del home studio? Bueno, no nos cuesta la hora de estudio, no le pagamos a nadie, ¿verdad? Es nuestro, lo usamos cuando queramos, podemos entrar, salir a la madrugada, a la hora que sea. No tenemos límite de tiempo, nosotros ponemos nuestro límite de tiempo. Lo equipas con el equipo que tú quieras, bueno, con el que tú puedas, ¿no? Y quieras. Es muy fácil de actualizar. Pues en el momento que quieras estás en internet y de repente ves que está en oferta la interfase fulanita de tal en
no sé, en Amazon o con algún amigo y te la compras y ya tienes una interfase nueva de muy alta calidad que te costó muy barata, ¿no? Entonces rápidamente actualizas. Porque, bueno, la tecnología sigue avanzando, no te puedes quedar con tu Pro Tools 3, ¿verdad? Ahora, tienes una ventaja muy grande, puedes cometer todos los errores que quieras mientras estás grabando. Nadie te va a criticar, nadie te va a cobrar, no vas a tener que pagar horas extras. Puedes borrar y volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer hasta que te canses o hasta que te decepciones de ti mismo, ¿verdad? Y vas aprendiendo a manejar la interfase de grabación a tu ritmo. Es muy fácil empezar a grabar, o sea, récord es facilísimo. Ahora, edición, todo el proceso de la señal, ecualización, mezcla, todo eso, bueno, ya no es tan fácil, pero lo vas aprendiendo poco a poco, sin presiones. Y tú tienes todos tus archivos, eres dueño de todo lo que grabaste y nadie más lo tiene si tú no quieres. Por otra parte, tiene obviamente sus desventajas. Tienes que hacer una inversión inicial fuerte, o sea, tu computadora, tu software, que no te recomiendo pirata porque es un problema. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pero lo mejor es hacer una inversión interesante en un software legal completo porque lo puedes actualizar en el momento que quieras, no te vas quedando, no te falla tan fácilmente como los piratas, no te vas a quedar atrás, pues tienes seguridad. Tus bocinitas que pueden ser unas de campo cercano, pues económicas, hay bocinas hasta con calidad aceptable hasta de 5,000 pesos el par, ¿verdad? No te recomiendo unas bocinas tan económicas porque es tu referencia. Pero pues si no tienes dinero lo puedes hacer, si no con audífonos. Una interfase de 2 canales, un micrófono que no tiene que ser un fabuloso micrófono de condensador. Neumann puedes comprar un Shure 58 para empezar, 2,000 pesos y ya tienes un buen micrófono dinámico para empezar a jugar a la grabación. Puede ser cosas interesantes. Y ya, digo, no es barato todo esto, pero bueno, lo tienes que hacer si quieres tener tu estudio. Otra desventaja es que tienes recursos limitados, no tienes los recursos que tiene un estudio grande. Tienes lo que tienes y hasta ahí. Te puede prestar a alguien de repente un micrófono, qué sé yo, pero nada más. Aunque hayas estudiado o trabajado en un estudio grandes, límites en tu capacidad, que bueno, con ayuda de internet o de un tutor, vas a tener que ir incrementando, ¿verdad? Y el principal problema, pues, las condiciones acústicas inadecuadas, porque, pues sí, la acústica cuesta dinero, no es gratis. Puedes inventar que poner tu librero o que poner, no sé, muebles, qué sé yo, colgar en la pared por ejemplo, un buró colgado en la pared como difusor, qué sé yo, te pueden ocurrir cosas para modificar la acústica de tu cuarto, pero hay una cantidad de errores en este punto. Por ejemplo, hay gente que piensa que el corcho es un material absorbente acústico y lo pegan en todo el cuarto. Y bueno, pues suena un poquito diferente el cuarto, pero pues suena diferente nada más. No resolviste ningún problema. Lo único que hiciste es que sonara diferente. El peor error, por ejemplo, es el del cartón de huevo. Suena bien chistoso un cuarto con un cartón de huevo, ¿no? Suena chillón, la voz suena pituda. Es un difusor regular, es un pésimo absorbente de baja frecuencia, absorbe irregular, la curva de absorción es muy irregular y depende de qué marca de huevos consumas. Entonces, no, ese es totalmente no recomendable el cartón de huevo. Sí va a sonar diferente y vas a pensar que arreglaste tu problema acústico, pero te vas a chocar con la realidad cuando escuches en otro lado tus mezclas, tus grabaciones. Ahí es donde te vas a dar cuenta que solamente pegaste basura en las paredes. Cuando quites la basura, pues ya te vas a encontrar los nidos de cucarachas y todo eso que va a ser la otra desventaja del cartón de huevo, ¿no? Lo mejor pues, es usar el material realmente acústico
hay una gran cantidad de materiales acústicos en Internet, en Amazon, en Mercado Libre. Tengan cuidado con esos materiales también, porque normalmente los más baratos no tienen ni la estructura de la porosidad adecuada, ni la densidad adecuada, ni la resiliencia adecuada, y además seguramente tienen, además de poliuretano, tienen poliéster, y eso se envejece rápidamente, y en 2, 3 años ya se les convirtió en chicle, ¿no? Su material. Entonces tengan cuidado, el más barato es el menos recomendable. Pero bueno, pues pueden empezar a experimentar con el más barato. Ya cuando tengan para comprar el que cuesta un poco más o el que tiene ya una marca específica y lo pongan, entonces van a notar la diferencia. Es como cuando se compra uno siempre corbatas baratas en el metro y de repente el tío millonario le regala a uno una corbata de Hermes o una corbata de seda de veras, y dice uno, bueno, pues es igualita a las otras, ¿no? Pero pasa un mes, pasan 2 meses y de repente las otras corbatas ya no sirven y la de seda sirve. Pasan 3 años y sigue la de seda funcionando, y yo tengo ya 35 años de casado y todavía me sirve mi corbata del día de mi boda de seda. Claro, las de poliéster que compraba en aquella época cuando era estudiante del Politécnico, no sé, no sé qué será de ellas ahorita, ¿verdad? Pero no creo que las esté usando nadie. Entonces les recomiendo eso, que compren material lo más adecuado posible, ¿no? Que hagan una inversión importante en la acústica de su cuarto. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. El otro problema, la desventaja, es la interacción con la familia. Está la familia ahí haciendo ruido, cantando, no sé, pasan los niños, el perro ladra, en fin. Y la desconfianza del mercado, o sea, ¿dónde grabaste tu disco? Lo grabé en mi casa. Ok, ¿no? Difícilmente vas a poder vender una grabación. Ahora, ventajas del estudio profesional. El espacio está diseñado específicamente para grabar. Para eso se hizo. Hay equipos que no podrías comprar y tienes acceso a esos equipos. La gran consola, los monitores de altísima calidad, el ingeniero que tiene toda la experiencia del mundo, y además vas a vivir la experiencia que vive un artista profesional. Eso también es muy importante. Vivir esa experiencia te va a dar un empujón, un golpe de seguridad en ti mismo que te va a ayudar, en realidad te va a ayudar en tu carrera. Desventajas, obviamente, el costo, hay que pagar, no es gratis, como el de la casa. A veces no hay tiempo, aunque tú quieras, pues según la agenda del estudio, ¿no? Y nada más puedes grabar de 10 a 2 porque a las 2 entra el otro cliente. Hay horarios específicos, no a la hora que quieras. Y si te equivocas, va de nuevo desde la coda, ¿no? Y a darle la vuelta, y te vuelves a equivocar, como los locutores cuando no pueden decir una palabra, por ejemplo, quieren decir desventajas, dicen, repiten, igual los músicos, llegamos a un punto de la melodía en que nos cuesta trabajo, nos confundimos o se nos olvida que ahí va el cambio de acorde, ¿no? Entonces esos errores cuestan dinero porque hay que volver a grabar desde el principio, desde cierta parte de la melodía. Y bueno, la presión del tiempo es fuerte y no te deja desarrollar tu creatividad. No, estás piense y piense de que tengo que hacer esto bien hechecito, con mucho cuidado, porque tiene que salir perfecto. Y bueno, ya no se te ocurre una línea nueva melódica, sino que tienes que hacer la que te aprendiste y hacerla lo mejor posible. Entonces, ni hablar. Y un aspecto que puede ser muy importante, puede ser que no, pero sí puede ser muy importante, es que el estudio se queda con los archivos del audio, con los archivos de trabajo. Te pueden entregar tu mezcla, te pueden entregar por lo que pagaste, pero ellos se quedan con los stems o se quedan con el multitrack completo, ¿verdad? Bien, esos son ventajas y desventajas. Ahora vamos a analizar cuáles son los objetivos. En cualquier estudio de grabación tenemos estos objetivos, es obvio. Son objetivos muy objetivos. Obviamente, capturar con absoluta nitidez el sonido.
que vamos a grabar, ya sea instrumentos musicales, voz, efectos, lo que sea, con la mayor nitidez posible. De repente con el color que queremos, por ejemplo, no es lo mismo grabar a Celine Dion con un SM58 que grabarla con un, no sé cuál usen con ella, pero debe ser un micrófono esos fabulosos, ¿no? No, creo que no es Neumann, creo que es el de... es una fábrica de una chava que hace procesadores para micrófonos y hace su micrófono, uno dorado. No me acuerdo ahorita, al rato me viene. Pero es muy conocido y creo que es el que usan con ella. Ok, necesitas contar con los recursos necesarios para hacer una excelente mezcla. O sea, necesitas todos los procesadores, toda la capacidad de ecualización, todo eso, ¿no? Tienes que estar seguro de que lo que estás escuchando es lo que estás grabando. Porque puede ser que tú estés escuchando algo muy padre y te lo llevas al coche y suena muy feo, o te lo llevas a la casa del amigo y suena peor. ¿Por qué? Porque lo que estás grabando no es exactamente lo que estás escuchando. Los monitores no son los adecuados o la acústica te está engañando. Otro punto muy importante, otro objetivo que tienes que buscar es tener el confort para trabajar horas y horas sin distracciones y en comodidad. Puedes estar trabajando toda la noche en tu estudio sin que te distraigan. Es tiempo muy valioso, puede ser tiempo muy valioso para ti. Esos son los objetivos. Entonces, no se me ocurre algún otro objetivo más que pueda necesitar un estudio de grabación. Estos son muy genéricos. O sea, grabar bien, tener todo y estar seguros de que estás escuchando lo que grabas. Digamos que el de confort pues, sería opcional. Pero bueno, de repente aquí en Mérida, por ejemplo, se descompone el aire acondicionado y nadie quiere grabar aquí, obviamente. ¿En qué consiste? Capturar con absoluta nitidez, pues micrófonos adecuados, por supuesto. Recursos, consolas, software, periféricos. Estar seguros. Monitores adecuados, acústica adecuada. Confort, pues interiorismo, que esté bonito el lugar, buena iluminación o suficiente iluminación adecuada, aire acondicionado, ¿verdad? Bien. Vámonos al home studio, que es nuestro tema de hoy. Estamos empezando la plática de hoy. El objetivo básico es que nuestra grabación se escuche bien en cualquier sistema sonoro. ¿Cuál es el problema? Bueno, no hay dos sistemas sonoros iguales en todo el mundo. Entonces no podemos asegurar que la respuesta en frecuencia de nuestros monitores sea una solución. O sea, puede que la respuesta en frecuencia de nuestros monitores sea plana totalmente, sea absolutamente confiable y segura, pero no nos asegura que va a sonar bien en cualquier lado porque no hay dos bocinas iguales, ¿verdad? Pero bueno, que tenga la respuesta plana es un buen inicio, por lo menos ya tenemos una respuesta promedio confiable, ¿ok? Ya si digamos, la señora escucha o el albañil escucha en la obra con su radio de bocina de 3 pulgadas o en su celular, bueno, pues ya no es culpa nuestra, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que lo que grabamos ya está tal y como lo escuchamos, aparentemente, porque nos podría engañar la acústica. Bueno, por el mismo motivo de que no hay son dos sistemas iguales, la ecualización adecuada y perfecta no necesariamente nos asegura que va a sonar bien también, ¿verdad? Porque depende de qué respuesta en frecuencia tengan las bocinas donde se va a escuchar nuestra grabación. Ok, entonces aquí hay una contradicción, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve un buen equipo de reproducción? ¿Para qué me sirve hacer las cosas bien si no necesariamente van a sonar bien en todos lados? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay grabaciones que suenan bien en cualquier sistema de sonido? Por ejemplo, yo escucho Hotel California, claro, me gusta a mí la canción, pero la escucho bien en el celular,
casi les podría decir que la escucho bien hasta en una bocina desconada. Suena bien en todos lados. Y no solo Hotel California, hay muchas canciones que ustedes pueden escuchar bien grabadas y bien, suenan bonitos, suenan agradable, prácticamente en cualquier sistema de sonido. Digo, sin excesos, ¿verdad? Pero suenan bien en todos lados. Entonces es evidente que la buena ecualización y los buenos monitores no son suficientes, no son recursos suficientes. Ok, aquí producción, luego les comento. Entonces, hay factores adicionales que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, no sé, los compresores, ¿no? Es importante usar los compresores adecuados con no sé, la aplicación adecuada sin pasarse para tener un buen balance. Necesitamos una distribución espectral de instrumentos, o sea, que no se mezclen las frecuencias de diferentes instrumentos en las mismas bandas de frecuencia porque se empastela el sonido. Necesitamos una panorámica sonora. Necesitamos desde un buen arreglo musical. Mucha de la calidad de nuestra grabación depende del arreglo. Si el arreglo tiene separados los instrumentos, se está considerando cuándo entra este y cuándo entra este, que no estén encimados unos con otros, sino que le dé su lugar a cada instrumento, que cuando estén todos sumados haya una buena armonía. Todo eso es muy importante también. Eso es parte de la calidad de la producción. La dinámica del programa, o sea, cuánto varía, los impactos, ¿no? Hay partes que son impactos que la música va suavecita y de repente, ¡pum!, el golpe, ¿no? Eso es importante también de respetar y saber cómo lograr que se escuche ese impacto sin saturar la grabación. Y obviamente la acústica. La acústica juega pues uno de los principales papeles, ¿verdad? Y me están diciendo que anuncia soluciones acústicas, pero no lo quiero hacer. Por todos lados, hasta en el chat me están diciendo, pero no. Ok. Ya lo harán los patrocinadores. Ok. No, con todo gusto, no hay ningún oye, nos faltó problema. poner un logo aquí atrás. Caray. ¿Cuál otra? Bien. Entonces, no hay dos lugares con la misma acústica, entonces tampoco va a sonar igual en cualquier lugar, ¿verdad? Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir en este mundo donde no suena igual el baño que la cocina, ni la recámara que la sala. Así vivimos. Y vamos con nuestro celular escuchando la canción, nos salimos del baño, seguimos escuchando la canción en la recámara y pasamos a la sala y seguimos escuchando la canción y no hay problema, ¿verdad? No hay problema, estamos escuchando la misma canción y no vamos a decir, chin, voy a regresar a la recámara porque suena feo en la sala. No, ¿verdad? Nos adaptamos inmediatamente. Entonces, además estamos acostumbrados a nuestro equipo, al que compramos. Nuestras bocinas Bose, aunque suenan feo, cuando las compramos pensábamos que eran lo mejor. Y nos gustan porque pues ya las compramos, ¿no? Y nos acostumbramos. Entonces, no hay problema, ¿verdad? Pero pues sí hay canciones que como que no nos gusta y le cambiamos de estación o le cambiamos a la siguiente canción porque pues no nos gusta mucho. Puede ser que la letra sea muy agresiva, puede ser que la música pues no sea de nuestro gusto, pero también puede ser que la mezcla o la producción esté pobre, triste, fea, sin chiste, chiquita, no sé, hay muchos calificativos. Y pues no nos llama, no nos atrae, simplemente le cambiamos. Entonces, vivimos en este mundo de acústica variable, entre reflexiones primarias, ondas estacionarias y resonancias. Ustedes, por ejemplo, me escuchan de un modo, me quedo quieto y escuchan mi voz de un cierto modo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo me volteo para acá? De repente empieza a escuchar mi voz diferente para este lado, probablemente de espaldas también se escucha. Sí me entienden, me escuchan, saben lo que estoy diciendo, pero no se escucha igual que si estoy hablando aquí. No hay problema, ¿verdad? Escucharon lo que dije, saben que, digamos, se escucha como que soy yo el que está hablando, mi timbre de voz no cambia tanto,
como para que piensen que está hablando otra persona cuando estoy de espaldas, ¿verdad? Entonces, estamos acostumbrados a vivir en este mundo de reflexiones primarias. Entonces, si una grabación está bien hecha, se va a escuchar bien en cualquier equipo en buenas condiciones y en cualquier contexto acústico normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que cambien las condiciones acústicas y a oír en diferentes equipos. Si lo medimos, el equipo de medición nos va a decir, no, espérate tantito, aquí se cayó, aquí tienes un filtro de peine en 250 Hz y se multiplica en 500 y en 750 y no, esto no sirve, ¿no? Te va a decir el equipo de sonido. Tú lo oyes y dices, no lo había notado. Hace algunos años estuvimos visitando varios estudios con un equipo, con un ecualizador digital. Un ecualizador que nos permitía medir la respuesta en potencia de las bocinas, no la respuesta en frecuencia en un punto específico, sino la respuesta en potencia de la bocina, lo que era mucho más fiel que la respuesta en frecuencia en un solo punto, porque la respuesta en potencia discrimina el efecto del cuarto, discrimina las reflexiones primarias. Entonces, este equipo permite medir la respuesta de potencia de las bocinas y cargar la curva de respuesta de las bocinas, la invierte, la carga en el ecualizador digital de 5,000 bandas, digamos, de 6,000 bandas, creo, y entonces te da una curva de ecualización perfectamente opuesta a la respuesta de las bocinas y te da una respuesta plana finalmente. Entonces no importaba qué bocinas fueran, nos daba una respuesta plana absolutamente al conectar el ecualizador. Estuvimos haciendo pruebas, no sé, visité como 30 estudios. Esto ha de haber sido hace como unos, no sé, 5 o 6 años. Algunos de ustedes, de los que están escuchando, deben de recordar que fuimos por ahí. Entonces poníamos el ecualizador y lo quitábamos y en realidad no sonaba muy diferente la ecualización, o sea, sí había modificaciones fuertes en la curva de ecualización, pero lo quitábamos y lo poníamos y así como que el color no cambiaba, no se notaba mucho el cambio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las reflexiones primarias en realidad no nos afectan tanto como nos da de miedo a los ingenieros de grabación. Lo comprobé en todos los estudios que hacía. Pero ¿qué pasaba cuando teníamos la respuesta plana en los dos bocinas? Que de repente los instrumentos que se escuchaban por acá y por allá se acomodaban en su lugar. Entonces, la ecualización no afecta tanto al color sonoro como la panorámica estereofónica. Ahorita vamos a platicar, al final platicamos un poco más de esto. Entonces, la referencia de la mezcla se hace en un sistema con una acústica, ¿verdad? O sea, es bocina acústica. Estamos en ese contexto. Entonces, si estamos trabajando en ese contexto, por eso buscamos la perfección en la bocina y en la acústica, para que nosotros, por lo menos al hacer nuestra grabación, ¿sí?, tengamos un ambiente perfecto en ese punto, en ese momento. Ya después donde suene, bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero tenemos ya por lo menos una referencia confiable. Ok. Los objetivos. Aislamiento acústico. Necesitamos un ruido inferior a 25 decibeles. Tal vez inferior a 30 decibeles, pero se nos van a meter la moto, el ladrido del perro, no sé, los gritos de los hermanitos. Mejor 25 decibeles. No hay que buscar un aislamiento que nos dé 25 decibeles. Un tiempo de reverberación reducido, o sea, de menos de 0.7 segundos de preferencia, para darnos inteligibilidad y nitidez. Muy importante controlar los modos estacionarios. Vamos a ver ahorita de qué se tratan los modos estacionarios. El efecto que se llama Speaker Boundary Interference Response, SBIR, que es el rebote de la bocina en la pared de atrás de la bocina. También lo vamos a ver de qué se trata. Y las reflexiones primarias para tener nuestro ambiente perfecto que estamos buscando. Por lo menos lo mejor posible, si no perfecto, ¿verdad? Ok. Y muy importante, si vamos a mezclar, necesitamos simetría frontal, no hay de otra. Bien, aislamiento acústico, vamos rápido porque nos queda muy poco tiempo. ¿Cuánto? Sí, nos quedan 5 minutos, no es posible. Wow.
Bueno, vámonos de volada. Las puertas, ¿cómo le hacemos? Le ponemos su sello, podemos comprarlo en Home Depot y le ponemos el sello en la orillita, en todo el perímetro de la puerta. Hay de diferentes tipos. Entonces, cualquiera de ellos, pues más o menos funciona bien. Ahí se ve cómo se pega en el borde de la puerta, ¿verdad? Ahí está pegado para que al cerrar la puerta selle totalmente. En la parte de abajo de la puerta podemos colocar un burlete, se llama. Es un mismo que tiene una goma que cuando cierra la puerta baja la goma y sella la parte de abajo de la puerta. Si no puede conseguir burlete o la puerta es muy delgadita, pues ni hablar, tendremos que comprar una puerta acústica, ¿verdad? Que cuestan como 20,000 pesos. Pero bueno, se puede hacer una puerta acústica. Les recomiendo que sea de PVC, que no sea de aluminio. El aluminio deja pasar el sonido muy fácilmente. De PVC. Tiene un mecanismo que cierra y aprieta la puerta contra el marco para que la gomita que ven ahí, la línea negra que ven de goma, sella contra el marco. Aquí está una puerta normal, vamos a decir. Tenemos nuestra puerta normal con su sello que ya le pusimos. ¿Se ve mi cursor? ¿Sí se ve mi cursor? Sí, sí se ve. Sí, ok. Aquí vemos el sello que ya pusimos de uno o de otro modo. Aquí abajo tenemos nuestro topecito de algún modo también para sellar en el suelo, ¿verdad? Y este es el tope contra el que asienta la puerta. Entonces, adentro, la puerta tiene que estar rellena les recomiendo que sea de lana mineral, no de fibra de vidrio, por muchos motivos que no vamos a platicar ahorita, pero lana mineral. Entonces, con eso ya tienen una buena puerta. Ok, les va a aislar, según dice aquí, 55 decibeles. Probablemente sí les aísle unos 40, ¿no? Por lo menos. Si necesitamos más aislamiento, podemos ponerle una placa extra de madera a la puerta o de MDF, de, digamos, media pulgada, y un tope extra. Aquí podemos adicionar un tope extra con su goma, ¿sí? Con su gomita pegada. Entonces, esta segunda hoja de madera topa aquí. Entonces, tenemos un doble sello. El sonido va a tener que recorrer todo esto para pasar del otro lado, ¿no? Entonces, eso lo hace muy conveniente a la puerta. ¿Ok? Ok, no tenemos burlete, pues le ponemos un cojín, ¿no? Nos buscamos, por ejemplo, podrían ir a Sanborns, comprar unas medias de dama, una pantimedia, la rellenan de arroz y la ponen ahí. Funciona bastante bien. También hay los sellos estos que venden para atornillar en el piso con su pieza de goma. Y entonces el chiste es que tiene que ser, la puerta tiene que ser muy justita para que selle bien ahí, ¿verdad? Y último recurso, bueno, pues el famoso botaguas o guardapolvo que le llaman, que pues no será la solución total, pero ayuda. Y le pueden poner uno de cada lado de la puerta. Por lo menos los insectos no van a entrar, ¿verdad? Ni los ratones, ya es ganancia. Ok. Eso es en cuanto a las puertas. Vámonos entonces ahora a las ventanas. Ok. La primera recomendación es cambiar los cristales que tienen. Todo el mundo tiene cristales de 4, de 6 milímetros, casi de 4. Cambien los cristales por 6 milímetros al menos y de preferencia que sea laminado. El laminado les va a dar de 3 a 6 decibeles más de aislamiento. Tal vez no 6, pero sí 5 sí se los da. De 3 a 5 decibeles más. Aunque sea de 6 milímetros, sea de 3 más 3. El laminado quiere decir que son dos cristales pegados con una película de butiral. Esa línea que ven ahí en medio de los dos cristales, esta línea es el butiral que une las dos placas de cristal. Se llama laminado, recuérdenlo. Sustituyen sus cristales por cristal laminado. Eso es una muy buena solución. A veces es todo. Es conveniente, obviamente, que pongan su cinta en el perímetro de la ventana. Si quieren más aislamiento todavía, bueno, pues este que se llama Duovent, son dos cristales unidos con una pieza y una placa que le pone entre los dos, un espaciador que a la vez los pega, y están rellenos a veces de argón para sacar todo el aire, para que no se empañen con la humedad. Les dejan caer, prácticamente como es más pesado el argón que el aire, se lo dejan caer desde arriba y va sacando al aire, como cuando le ponemos agua a un recipiente con aceite. Lo sellan y ya queda con argón. Entonces esto es muy práctico, estos dobles cristales también. Mientras más gruesos, obviamente, más aislantes.
Se pueden usar en las ventanas acústicas. Esto es lo mejor. Ventanas acústicas de PVC con doble sello, como se puede ver aquí. Aquí tiene sello de este lado, sello de este lado. Y doble cristal. Esto sí les da fácil 50 decibeles. Con cristales, digamos, de 1 milímetro, de 1 centímetro, o sea, 10 milímetros y de 6. De preferencia que no sean iguales, porque entonces tienen la misma frecuencia de resonancia y el sonido pasa a través de esa frecuencia. Entonces, si tiene diferente frecuencia de resonancia, mejor se hace más aislante el cristal. Ok. Luego, los muros. El principal problema van a ser las puertas y las ventanas. Así se los aseguro, ¿no? El 99% de los muros que hemos arreglado, de los estudios en casa que hemos arreglado nosotros, que hemos aislado, el problema han sido puertas y ventanas. Se llega a dar el caso del muro cuando es muy delgadito, muy ligero y el vecino es muy escandaloso, pero es muy esporádico. Bueno, pero vamos a ver qué le hacemos. Le ponemos fibra, lana mineral de preferencia. No recomiendo para nada la fibra de vidrio. Hace daño, es muy incómoda, se pudre con la humedad, se quema más rápido, se funde a una temperatura inferior que la lana mineral. Entonces les recomiendo lana mineral, que además no hace insectos, no hace bichos, ¿no? No guarda cucarachas ni favorece a los ratones, la lana mineral. Entonces ponemos en la pared y le ponemos encima una estructura para montar tabla roca. Le ponemos tabla roca y listo, ya tenemos un muro extra de tabla roca con un relleno de lana mineral. Eso nos va a agregar, pues no sé, depende de qué tabla roca usemos y de qué tan separado lo pongamos del muro, pero pues nos va a agregar de 12 a 25 decibeles de aislamiento, ¿no? Más o menos, depende de cómo lo hagamos. Ok. Podemos usar la solución de la pasta resiliente. Hay una pasta que se llama Green Glue, importada, y hay otra pasta local que se llama Resilentec. Cualquiera de las dos las pueden usar. Entonces ponen ustedes su tabla roca tal y como está aquí, sobre la estructura que ya montaron, ponen su primera capa de tabla roca. Encima van a poner otra capa de tabla roca, pero con esta pasta. Aquí se ve dibujada como si lo hubieran puesto en la pared, en realidad la ponen en el piso, en el tabla roca tendido en el piso le ponen la pasta, se le escurren y ya levantan el tabla roca y lo atornillan al tabla roca anterior. Esta pasta, la resiliencia de esta pasta va a amortiguar la vibración de baja frecuencia, va a incrementar el aislamiento de medios y agudos, pero va a amortiguar mucho la frecuencia baja. Esto les va a dar por lo menos unos 9, 10 decibeles más de aislamiento. Bien. O nos vamos a los clips. Cuando el caso es extremo, que queremos mucho aislamiento, nos pasamos a los clips. El clip es una pieza metálica con una pieza de hule. Entonces, lo que hacemos es que lo atornillamos, como se ve aquí, lo atornillamos al muro. La pieza de hule queda atornillada al muro con su centro metálico y la pieza plana queda flotando en el hule, o sea, adosada al hule, pero flotante. Ahí se coloca un canal que se llama canal listón, le llaman los tablarroqueros, y sobre ese canal listón se atornilla el tablarroca. Podemos poner doble tablarroca, inclusive podemos usar la pasta resiliente y vamos a tener un aislamiento tremendo, ¿eh? El relleno, pues también de fibra, por supuesto. Entonces el muro queda flotando y nos da un aislamiento, no sé, nos incrementa 23 decibeles en el muro que ustedes tienen, por lo menos de ahí para arriba. Y la opción drástica, pero que sería la conveniente desde un principio si vamos a construir para estudio y grabación, pues de una vez doble muro. Doble muro con fibra en el interior. Aquí sí pueden usar toda la fibra de vidrio que quieran. No la recomiendo. Es más barata, pero no la recomiendo. Y eso es la mejor opción, ¿verdad? Bien. ¿Qué nos queda? Pisos y techos. Para el piso, lo recomendable es un piso flotante, ligeramente flotante. Estamos en la casa, no es un estudio de grabación profesional. Entonces vamos a comprar un rollo de este material que es a base de hule, digamos. Hay varias marcas, pero uno de ellos es pueden buscarlo ustedes,
y así van a encontrar todos los demás que necesiten, como Genie Mat, Genie Mat. Lo pueden buscar en internet, es de una fábrica canadiense que se llama Plitek, con Q. Ese lo tienden en el piso, lo desenrollan, lo tienen en el piso, lo unen con cinta adhesiva, todos los huequitos los unen con cinta adhesiva, y ya encima le ponen el piso que ustedes quieran. Aquí tenemos una gráfica, fíjense. Tenemos aquí nuestra losa y nuestra pared. Aquí el piso y aquí la pared. Puede que estemos en un departamento, por eso es importante también, ¿verdad? Que no le hagamos ruido con la batería al vecino de abajo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos primero ¿cómo se llama esta pieza aquí? La pieza hasta que va en el borde del piso, un zoclo del mismo material del Genie Mat, un zoclo de goma. Aquí lo pegamos, ¿no? Y luego ponemos pegamento en el piso, un pegamento especial, o puede ser el pegamento que se utiliza para las alfombras, y encima le ponemos nuestra capa de Genie Mat, el hule. Encima le ponemos de nuevo el pegamento, y encima del pegamento pegamos loseta vinílica, esa loseta que parece imitación madera. Es una solución excelente para cualquier estudio casero. Con eso ya tienen resuelto el problema de la batería, por ejemplo. Le amortigua el bombo fácil unos, no sé, 12, 15 decibeles y con eso ya no van a tener problemas con el vecino. Puede ser que el vecino escuche un poquito el bombo, pero ya no va a ser una molestia. Ok, eso es con la piso vinílico. Podemos también poner piso cerámico, ¿verdad? Funciona todavía mejor. Bien. Pegamos nuestro piso vinílico. Y listo. Ahora vámonos al techo. Igual usamos clips en el techo, los atornillamos al techo, le ponemos el canal listón, que es el que están viendo ustedes ahí. Atornillados al techo. Así queda. Y bueno, le ponemos la lana mineral y nuestra capa de tabla roca, ahí atornillada al canal listón la tabla roca. Una segunda tabla roca con Green Glue o con Resilentec y listo, tenemos resuelto el problema del ruido de los pasos de los vecinos arriba. Bien, ahora, ¿cómo reducimos el tiempo de reverberación? Pues aplicamos absorbentes. Hay muchos materiales absorbentes. El que nosotros manejamos es el Absortec, aquí en soluciones acústicas, con garantía de 5 años. Cuesta, bueno, pueden usarlo en la cantidad que sea necesaria, pueden decorar incluso con el material. Hay diferentes cortes, diferentes formas del material. Pueden subir fotos a Facebook donde se va a ver bien padre su estudio de grabación y va a funcionar bien. O pueden hacerlo en casa. Hagan sus bastidores con madera, los rellenan de lana mineral, aunque aquí está la fibra de vidrio dibujada, pero usen lana mineral, los forran de tela engrapada y listo, ya tienen paneles absorbentes. Los colocan, los cuelgan donde ustedes quieran. Es incómodo el trabajo, pero bueno, es más económico, ¿verdad? Funciona igual que con la espuma, ¿eh? No les va a absorber más. La absorción va a depender, no va a depender la absorción del espesor, va a depender el rango de frecuencias que va a absorber, o sea, mientras más grueso, más bajas frecuencias. 5 centímetros es suficiente para que sea práctico y funcional. Ok, no van a notar una diferencia muy grande entre 5 y 10 centímetros, se los aseguro, pero mientras más gordito, más baja frecuencia. Bien. O nos pasamos a los difusores, si no vamos a colocar, bueno, podemos colocar una proporción de absorbentes, pero de repente podemos usar también difusores para evitar las reflexiones primarias, por ejemplo. Los difusores pueden ser de muchas formas, por ejemplo, este que es, este es de amplitud binaria, se llama, ¿sí? Este es el clásico RPG, y este es el clásico QRD. Bueno, aquí está el dibujo de
frente y el corte, y ya armado pues les queda así. Esos son los difusores. Lo que hace el difusor es que choca la onda y la distribuye en diferentes direcciones para que no se escuche como eco. Entonces esto mantiene un poquito la reverberación. O pueden hacer uno muy padre, como por ejemplo este que tenemos aquí en el estudio. Lo hicimos nosotros. Preguntan si es tóxica la lana mineral para poner en los paneles acústicos. La lana mineral no es tóxica. O sea, la lana mineral, si le das de golpes, suelta pedacitos y si lo respiras te hace daño, ¿verdad? Procura no hacerlo. Procura manejarla con cuidado y la colocas y la vas a cubrir. No la vas a tener expuesta. Siempre la vas a cubrir o con tela o con madera. Entonces, si pones fibra de vidrio es mucho más tóxica que la lana mineral. La lana mineral pues deja también sus pedacitos, pero las partículas de fibra de vidrio son como 10 veces de menor tamaño que las de la lana mineral. Entonces son mucho más tóxicas, te entran a los pulmones, atraviesan los pulmones, se te van al torrente sanguíneo. O sea, sí daña la fibra de vidrio. Entonces usen lana mineral. También me Entonces, están preguntando, Roberto, perdón, ¿sí? que si hay algún software de medición que emplees para todas estas partes. Y si lo usas, ¿cuál es el que tú recomendarías? Ese es un punto delicado. Nosotros somos prácticos, o sea, somos una empresa. Entonces vendemos soluciones. No hacemos investigación como en la escuela o como en laboratorios. Entonces no usamos los fabulosos equipos de Breuer que nos cuesta, no sé, un medidor de nivel de presión sonora, pues nos vendría costando unos 80,000 pesos, ¿no? Nosotros usamos básicamente el Sound Tools, que es un software que se baja para iPhone y nos da todas las herramientas que necesitamos. O sea, medimos tiempo de reverberación, distribución espectral, o sea, RTA, Fourier, incluso nos mide la inteligibilidad de las bocinas, podemos graficar el ruido, podemos sacar promedio de ruido en la cantidad de horas que uno quiera. O sea, nos da todas las herramientas que necesitamos para medir parámetros acústicos. Y no es barato para lo que se acostumbra con las aplicaciones, no es barato. Pero si nos ponemos a pensar en cuánto costaban, yo recuerdo que simplemente un oscilador en mi época venía costando como 25,000 pesos un oscilador, que ahorita lo bajas gratis, nada más buscas Frequency Generator, buscas en tu Apple Store y tienes gratis varios generadores de tono. 25,000 pesos costaban, ¿no? No digamos un analizador de espectro que costaba el de un alemán, me acuerdo que costaba 250,000 pesos uno que íbamos a comprar en Discos Peerless, que finalmente no lo compramos por precio. Pues ahorita te cuesta el analizador de espectro muy bueno, el de Audio Tools, no sé, 200 pesos, 300 pesos. Claro que tienes que comprar el micrófono calibrado, el micrófono clase A, que cuesta como 22,000 pesos, 23,000 pesos, pero con eso tienes un super equipo sumamente confiable para trabajar. Tal vez tengas una medición de tiempo de reverberación que tengas una variación de, no sé, 1/10 de segundo con respecto a uno de nivel altísimo, ¿verdad? A un Breuer, tengas 1/10 de segundo, pero bueno, pues a nadie le interesa en realidad esa décima, nadie la escucha. O tal vez tu respuesta de frecuencia tenga variaciones de décimas de decibel, ¿no? O de tu nivel de ruido. Pero para nosotros es muy, muy práctico. Eso nos resuelve totalmente los problemas y nos ha funcionado de todas, en todos los casos. Ok, ¿recomiendas que lleguen a usar alguna herramienta como Smart Life o en dado caso los softwares de medición como de Earthworks, todos estos, o crees que es algo no necesario? No, todos ayudan, todos te ayudan. Unos te resuelven más, otros, unos menos, pero todos te van a ayudar. O sea, no, algo encuentran y algo resuelven, ¿no? Y lo notas, cuando lo aplicas, lo notas. Sí, yo podría comentarles las desventajas, digamos, ¿no? Como por ejemplo, medir
Nivel de presión sonora en un solo punto, haz de cuenta que estás aquí. Aquí mides tu nivel de presión sonora y te da una respuesta en frecuencia. Esa respuesta de frecuencia incluye los filtros de peine, o sea, incluye las irregularidades debidas a las reflexiones primarias aquí en este punto. Si te mueves para acá, ya modificaste tus filtros de peine, entonces tienes otra respuesta. Entonces, si vas a ecualizar la respuesta en este punto, ten en cuenta que tu otro oído está en este punto y vas a tener una respuesta de frecuencia diferente. Entonces ya no te funcionó la ecualización. Entonces tienes que escoger cuál de los dos puntos vas a ecualizar y pues eso no te funciona. Entonces los que te miden en muchos puntos te sacan un promedio o más bien te hacen un trabajo. Hay un equipo que hace un trabajo bien interesante analizando el tiempo de retardo para, digamos, deducir la forma de tu espacio y te corrige en realidad la respuesta en potencia de la bocina. No la respuesta en frecuencia en ese punto, sino la respuesta de la bocina y no te corrige la respuesta del espacio, porque no tiene caso corregir la respuesta acústica del cuarto si vas a estarte moviendo para acá y para allá. Lo que tienes que corregir es la respuesta de la bocina. ¿Sí? O sea, no existe el famoso ecualizador de cuarto. Ningún ecualizador ecualiza el cuarto, no es posible. Ecualiza la bocina. Tu cuarto, el ecualizador de cuarto, pues es la placa de Absortec. Esa es la que sí te va a modificar los filtros de peine, ¿no? La absorción o el difusor. Pero estos equipos, como sacan la respuesta en potencia, pues sí te corrigen la respuesta de la bocina. Por eso de repente te decepcionas, ¿no? Hemos tenido clientes que tienen su sala de audio en su casa, padrísima, con las super bocinas de $500,000, que piensan que les falta ecualización, ¿no? Entonces compran ese sistema, cualquiera de ellos, que checa la respuesta de las bocinas. Las bocinas son excelentes, casi no le hacen nada a las bocinas porque las bocinas son excelentes, y entonces se sientan y escuchan y lo oyen igual de feo, ¿no? Se decepcionan, dicen, no, ese sistema de ecualización no sirve. No es eso, lo que pasa es que no han arreglado la acústica de su cuarto. Les pegamos 8 placas de Absortec y dicen, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hicieron? Pues simplemente corregimos la acústica. Un poquito, le dimos un toque acústico, ¿no? Eso, así es como funciona, en realidad. Los equipos de medición ayudan muchísimo, te ayudan, pero tienes que ver el resultado, compararlo con lo que escuchas y sacar tus deducciones. Entonces, de entrada, digamos, pues te puedo decir que se necesita un poquito de experiencia, eso sí, ni hablar, se necesita experiencia para interpretar los resultados del equipo de medición. No puedes confiar ciegamente en el equipo de medición. Por muy preciso que sea, no puedes confiar ciegamente. El equipo de medición no sabe, es como la computadora. Si tú le das datos falsos a la computadora, te da respuestas falsas, ¿no? Entonces el equipo de medición no sabe qué es lo que está, no tiene ojos, ¿no? Todavía no hay equipos de medición con inteligencia artificial a ese nivel. No sabe cómo está el cuarto. Entonces, si te dice esta es la respuesta en frecuencia, esa es la respuesta en frecuencia en ese punto. El equipo de presión no sabe qué es un filtro de peine. Ese es el problema. Ok. Hay otra pregunta, perdón. Dice, sí, en una habitación regular, o sea, cuadrado rectangular, ¿dónde sugieres colocar el Absortec y el difusor? Por ejemplo, si hay 2 de cada una. ¿Dónde el Absortec y el difusor? Vamos a avanzar un poquito, porque depende, vamos a avanzar aquí rápidamente, porque eso depende de otros factores que se explican aquí mismo, ¿no? Es muy importante los modos estacionarios. Vamos a ver rápidamente lo que son. Y ahorita al final vemos lo de la colocación, lo van a deducir ustedes mismos. Los modos estacionarios son resonancias que se forman en puntos específicos del cuarto y que dependen de la distancia entre los muros paralelos. Vamos a ver este caso. Por ejemplo, tenemos estos 2 muros paralelos y aquí se forma en una frecuencia específica que corresponde a la frecuencia que tiene una longitud de onda igual al doble de la distancia, ¿verdad? La frecuencia que tiene una longitud de onda igual al doble de la distancia de estas paredes forma estos modos de resonancia. Aquí en este punto, digamos que la frecuencia que tiene esta longitud de onda no se escucha, pero conforme te mueves para acá, aquí se escucha muy fuerte.
Te mueves y aquí no se escucha y aquí se escucha muy fuerte. Esta otra frecuencia que es múltiplo también de la fundamental, aquí no se escucha, aquí en el centro del cuarto se escucha muy fuerte, 6 decibeles más, y aquí no se escucha. Y así te mueves en el cuarto y hay frecuencia, hay niveles que se van a escuchar y que no se van a escuchar en diferentes puntos. La roja es una frecuencia, o sea, la frecuencia fundamental, la que corresponde al doble de longitud de onda, al doble de longitud del cuarto. Digamos, la verde es el doble de esa frecuencia y la azul es el triple de esa frecuencia. Esas tres frecuencias tienen esos modos estacionarios. Caminas por el cuarto y aquí sí se oye, aquí no se oye, aquí sí se oye, aquí no se oye, ¿no? Si ponemos tonos puros, lo notamos perfectamente. Pero con la música no se nota tanto a menos que tenga componentes en esa frecuencia. Pero sí es un problema muy grave porque de repente aquí está, el ingeniero de grabación está aquí sentado. El bombo tiene una componente muy fuerte en 102 Hz, que corresponde a la frecuencia, a la verde, ¿no? Al componente verde. Entonces, aquí le suena el bombo 6 decibeles más fuerte al ingeniero de grabación que está aquí sentado. 6 decibeles más fuerte. Entonces, ¿qué hace él? Pues le baja 6 decibeles para que suene bien. Pero resulta que aquí está sentado, no digamos el baterista, ¿verdad? Porque es el caos. Está sentado el productor o el director musical. Y le dice, oye, no oigo el bombo. Y el ingeniero dice, está loco este cuate, ¿no? Súbele al bombo, ¿no? Espérame tantito, ¿no? O lo oigo muy chiquito, le faltan graves. Y bueno, pues este hace como que le sube, le hace así a la perilla, así. Ahí, no, le sigue faltando. Ahí, hasta que a lo mejor, pero bueno, es el truco básico, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que ninguno de los dos tiene razón. Uno está escuchando 6 decibeles de más y el otro está escuchando 30 decibeles de menos. Entonces es un problema grave, que les diré que podría generar un nuevo estilo de música, ¿eh? Como sucedió en Estudios Cadena en Monterrey, que ahí nació la música grupera, porque en el cuarto de control tenían un problema muy grave de onda estacionaria en baja frecuencia. Entonces, el ingeniero le metía durísimo a los graves, a los toms, y pues la onda grupera tuvo su éxito por el tum, tum de los toms que sonaba durísimo, ¿no? Fue una casualidad, pero bueno, pues así se dio un nuevo estilo de música gracias a una falla acústica. Bueno, pero es un problema, no deja de ser un problema acústico que hay que resolver. Bien. Para resolverlo tendremos que primero encontrar cuál es la frecuencia. Entonces usamos nuestro generador, aquí está el de Sound Tools, le damos vuelta aquí a la flechita hasta que encontramos donde suena durísimo, que suena así muy fuerte. Ya encontramos la frecuencia que suena muy fuerte o la que no suena nada. Giramos hasta que sea muy extremo el nivel, muy alto, muy bajo. Anotamos los valores de frecuencia y diseñamos nuestro sistema de absorción para esos valores. Eso no lo va a controlar la espuma ni la fibra de vidrio. Es demasiado baja la frecuencia. Y un espesor de 5 centímetros no sirve. Necesitamos 1,5 metros de espuma o 1,5 metros de fibra para poder absorber esa frecuencia. Entonces recurrimos a un resonador que se llama resonador de Helmholtz. Es una placa de madera. No les voy a explicar la teoría del resonador, pero es una placa de madera con perforaciones. Entonces se sintoniza, esto se hace mediante el espesor de la madera, la distancia al muro, el diámetro de las perforaciones y la distancia entre las perforaciones. Se sintoniza para absorber específicamente la frecuencia problema. Y listo, se corrige. Aquí hay otro que es de acrílico. Lo rellenamos de material absorbente porque hay que amortiguar la resonancia, si no va a seguir sonando como las botellas. Una botella le soplas y es un resonador de Helmholtz. Le soplas y suena, da el tono. Le quitas agua y suena más grave, entonces la afinas, ¿no? Como las flautas. Entonces necesitamos meterle material absorbente en el interior para que amortigüe y no resuene. Absorba la energía de resonancia, pero no suene, no la emita de regreso. Se quede adentro. Bien. Se diseña el resonador para cada frecuencia. Hay un mito con las trampas de graves que les llaman a estos esquineros. Estas no resuelven las ondas estacionarias. Absorben baja frecuencia, sí absorben baja frecuencia, pero absorben en realidad todas las frecuencias. ¿Qué pasa? Que en la esquina se concentra la energía. En las aristas del cuarto se concentra la energía. En la pared se concentra la energía.
Vamos, la onda que incide con la que rebota se suman. Ahí están las dos ondas, la que incide y la que rebota. Entonces se suman. Pero si además ponemos el piso, se suma la que incide en la pared, la que incide en el piso y las que rebotan en los dos, se suman. Si vamos al rincón, peor tantito. Bueno, entonces por eso funcionan bien estas trampas de las esquinas para bajar el tiempo de reverberación en baja frecuencia, en medios y agudos, ¿verdad? Absorben mucha energía porque están ahí. Pero las ondas estacionarias se forman entre muros paralelos, entonces pues no le van a hacer casi nada a las ondas estacionarias. Pero bueno, algo ayudan, ¿verdad? No son la panacea, algo ayudan, pero no confíen en que ya resolvieron su problema al poner bass traps, ¿no? Se llaman, o les llaman bass traps, esquineros. También existen los cilindros, los tube traps. Funcionan igual que los esquineros, con la ventaja de que los puedes mover para aquí y para allá, ¿no? Los puedes juntar muchos a tu alrededor, o sea, son prácticos, pero no cuestan lo mismo, por supuesto. Y se sintonizan también. Algunos tienen una perillita con las que les vas moviendo los hoyitos y se sintonizan a la frecuencia del problema. Bien, esos son los resonadores para resolver baja frecuencia. Entonces se tienen que poner en el muro, cubrir todo el muro con un resonador. La longitud de onda de baja frecuencia es muy grande, entonces necesitas un resonador muy grande, necesitas un área muy grande de absorción. Mientras mayor sea tu resonador, mejor va a funcionar. Lo mejor es cubrir todo el muro. Uno o dos de los muros paralelos. Entre tus muros paralelos, ahí es donde está el problema. Entonces cubre uno de los muros paralelos al menos. Hay otra conferencia, ¿verdad? 5, bueno, de una vez, el efecto de rebote, el de SBIR. ¿Qué pasa aquí? Rebota el sonido en la pared, rebota en oposición de fase y cancela esta frecuencia específica. Este es un cuarto de longitud de onda de esa frecuencia de la bocina al muro. Tenemos un cuarto de longitud de onda de la frecuencia que se va a cancelar. Ese igual con resonador se resuelve. Bien, aquí ya me pusieron mi cronómetro aquí encima. Pero vámonos entonces al principal problema, que es los filtros de peine. Ya hemos hablado mucho de ellos, pero existe el filtro de peine. ¿Cómo se resuelve? Nos da esta respuesta el filtro de peine. Lo resolvemos. Esta es una medición real de lo que es un filtro de peine. Ok. ¿Qué hacemos? Le aplicamos absorción y listo. Se acabó la reflexión. Eliminado el filtro de peine. Ahora vamos al principal problema para la mezcla, la simetría. Este es muy importante. Aquí tenemos filtros de peine diferentes porque se está reflejando diferente en cada lado, ¿verdad? Entonces tenemos un filtro de peine de una forma en un lado y otro filtro de otra forma en otro lado. Bien, ¿qué pasa? La música está formada por... bueno, tiene un timbre, todo instrumento tiene un timbre que está formado por todos sus armónicos, ¿no? Entonces, todo instrumento tiene armónicos. Si estamos nosotros sentados aquí, vamos a escuchar que unos armónicos se refuerzan de este lado porque coinciden aquí con el filtro de peine y otros se cancelan porque coinciden con la cancelación. De este lado, los mismos armónicos probablemente se cancelan, los que se reforzaron acá, aquí se cancelan, y los que se cancelaron acá, aquí se refuerzan. ¿Qué pasa? Que nos va a desplazar los armónicos para diferentes lados. Unos se van para acá, otros se van para acá. Y probablemente incluso el sonido central, la frecuencia fundamental que estamos paneando al centro, suene más fuerte del lado derecho porque ahí está reforzado el armónico en esa frecuencia. Entonces, en vez de que suene al centro, suene un poquito para acá, un armónico de este lado, otro de este lado y otro de este lado. Entonces escuchamos un instrumento así de este tamaño cargado a la derecha. Toca otra nota y entonces ahora se mueve de este lado y se hace más grande o más chico. Toca otra nota y se mueve. Cada nota va a sonar en diferente posición. Nunca vamos a poder posicionar al centro nuestro instrumento por ese juego de armónicos diferente. Entonces eso no nos va a permitir tener una panorámica limpia, nos va a cansar mucho y no vamos a lograr una buena mezcla. O sea, si tenemos asimetría al frente, nunca vamos a tener una buena mezcla. ¿Ok? Entonces ahí es donde tenemos que atacar. Fíjense aquí, por ejemplo, tenemos una frecuencia. Bueno, vamos a brincarnos esto de la explicación de las frecuencias. Vean el violín. ¿Qué es lo que pasa con los armónicos del violín? Aquí tenemos su frecuencia fundamental y sus armónicos.
la reflexión de filtro de peine modifica el balance. ¿Qué pasa con el piano? Modifica el balance del piano. Entonces puede suceder diferente en cada lado. Y en vez de tener nuestros instrumentos en su lugar, los tenemos así. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es atacar. Ahí tenemos simetría sin tener material acústico a los lados. Tenemos los mismos armónicos en ambos lados, o que ya podemos manejar bien nuestra panorámica. Pero ¿qué podemos hacer? Pues simplemente cancelamos esos armónicos con material absorbente o con difusores. Listo. Asunto resuelto, ¿verdad? Ok, este es un resumen. Y muchas gracias. Que disfruten su home studio. No olviden que, o sea, rápidamente, ¿cuánto me queda? Un minuto. Bueno, rápidamente, en un minuto les platico que en 1970 bueno, en los 70, no recuerdo cuándo, Tom Scholz, un técnico que trabajaba en Polaroid, guitarrista, músico, tenía su home studio y con sus ahorros, con todos sus ahorros, hizo el esfuerzo de comprarse una máquina de 8 canales de Scully, de esas de grabador de 8 canales, para su home studio, y hizo su grabación. Se llevó, no sé, como 2 años haciendo su grabación, la llevó a varias empresas que se la rechazaron, hasta que en 1975 Epic, que era de la CBS, los firmó. Le pidieron que grabara, llevó su demo, pues, le pidieron que grabara en un estudio en Los Ángeles, y él no quería grabar en estudio porque él grababa en su estudio. Él estaba acostumbrado a grabar en su estudio. Entonces se las arregló para grabar en su estudio con más calma y con un poquito más de recursos su grabación, y les entregó la cinta que le hizo en su estudio. La lanzaron en 1976 y el disco rompió récord de ventas, pero lo hizo en su estudio con su grabadora de 8 canales, pimponeando. O sea, grababa 4 canales y lo sumaba en uno, y grababa otros 4 y así, ¿no? O sea, grabó la batería en 8 canales, en 6 canales, perdón, y luego la sumó en 2 canales. Y así fue sumando instrumento por instrumento, y la voz y el bajo. Y a la fecha ha vendido 25 millones de discos. No creo que haya alguien que no los haya escuchado, ¿verdad? Creo que todos hemos escuchado. Es lo que pueden hacer con pero ¿qué pasó aquí? Aquí hubo pasión, ¿sí? Eso es lo que se necesita: aplicación, pasión. El señor renunció a Polaroid, metió todos sus ahorros, metió todo su tiempo y se concentró en hacer algo así. Esa es la de. Todos hemos escuchado alguna vez More Than a Feeling, ¿verdad? Un clásico. Excelente, pues muchas gracias, ingeniero Roberto. Ha sido una plática bastante interesante, y pues qué bueno que estuvo con nosotros aquí en el SECA. Desgraciadamente, pues el tiempo nos come. Tenemos ya listo aquí a Francisco, que nos va a hablar de la siguiente ponencia, pero le enviamos desde aquí un saludo, un abrazo, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias, saludos a todos. Vi por ahí que desde el principio no pude leer los demás chats, pero vi que entró Alex Otero. Le quiero mandar un saludo a Alejandro Otero desde aquí. Ya no pude ver todos los demás, pero bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Y gracias a ustedes por muy esperada. Gracias a ustedes por apoyarnos, porque nos están apoyando a todos con este evento. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero.